¿Qué hay, gente? Estamos otra vez en nuestro podcast Casi Oficios, en esta ocasión en el capítulo número 11. Este capítulo es especial ya que tenemos a la primera terapeuta ocupacional en este capítulo. Es la licenciada Talina, además fue nuestra docente en la universidad, así que Lick, ¿podría hacer una pequeña presentación? Claro que sí. Bueno, primero que nada, jóvenes, les agradezco mucho la invitación a este programa. Me siento muy contenta y muy halagada por ser la primera terapeuta ocupacional y también por lo que comentaba Raciel, de que pues bueno, tuve la oportunidad de ser su docente en la universidad y eso me llena de mucha alegría ver cómo pues tienen estos proyectos tan interesantes ahora que pues nos hemos dado cuenta que los medios juegan un papel tan fundamental, ¿no? Bueno, haciendo un poco la parte de la reseña curricular, mi nombre es Talina Angón Paz, soy licenciada en terapia ocupacional, actualmente pues egresada de la primera generación de la maestría en cuidados paliativos, que más adelante hablaremos de ello. Pues también hace algún tiempo fundé un lugar para rehabilitación, el centro se llama Rehabilitación Integral a tu Alcance, en donde es un centro pues multidisciplinario. Asimismo, soy la primera presidenta y fundadora de la Asociación Oaxaqueña de Terapeutas Ocupacionales, por sus siglas se llama AOTO. Actualmente pues pertenezco a varias como lugares, por ejemplo, pertenezco al Colegio de Terapeutas Ocupacionales, pertenezco también a algunos otros institutos, como lo es el Instituto Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos. Soy docente en 2 universidades, de las cuales ustedes ya saben, de la UAPCO, en la licenciatura en terapia ocupacional, y la licenciatura en fisioterapia. Mi gusto en la actualidad va muy enfocado a la parte de lo que son los cuidados paliativos, la parte de ergonomía, y he tenido la oportunidad de ser coordinadora en algunas instituciones, lo cual me llena de mucho gusto. Eso es un currículum algo amplio. Sí, es bastante amplio, pero vamos a iniciar desde lo más atrás, antes de toda esta formación. Okay. Y ya después vamos a enfocarnos mucho al tema que nos había comentado que le gustaría hablar. Entonces, ¿cómo fue que eligió la terapia ocupacional? Bien, fíjense, jóvenes, que siempre he creído que la vida misma nos pone en caminos que son para cada uno. Siempre tuve la idea de querer dedicarme a una licenciatura que fuera de área de salud. Más sin embargo, siempre he creído que la vida me encontró con la terapia ocupacional. Hace rato fuera de cámaras platicábamos con Raciel de que como cuando era niña mis padres se enfocaron mucho en darme como esta formación académica, pero casi nunca hubo la formación deportiva o la formación artística o la formación cultural. Más sin embargo, con el paso del tiempo fui como experimentando, explorándolo. Y es ahí donde me doy cuenta que la terapia ocupacional tiene de muchas licenciaturas. Y ustedes tuvieron materias de terapia ocupacional. Sí. Necesitas ser creativo, tener imaginación, necesitas tener tolerancia, necesitas tener muchas cualidades. Y es así como yo creo que la vida misma me encontró con la terapia ocupacional. Y puedo confesarles que me enamoré en el camino. En el camino me fui dando cuenta que era algo que yo me gustaba hacer, que yo experimentaba y sobre todo que me di cuenta que es un estilo de vida y que en la actualidad llevo muy bien puesta la camiseta de lo que hace un terapeuta ocupacional, lo represento con mucho orgullo y sobre todo pues me considero una persona que ama su profesión, que la respeta y que la trata de practicar con mucha ética, y eso es algo que me llamó mucho la atención para poder estudiar. Sí, y la verdad que en sus clases e incluso todo lo que se ve que hace en redes, se nota que ama mucho su licenciatura, la terapia ocupacional. Sí, me hizo recordar en la uni, ¿no? Cuando hicimos las primeras férulas, teníamos que ser creativos, ¿no? Para forrarla. Sí. Y no, muchos no tenían como esa idea de cómo hacer, ¿no? O cómo adornar eso para que... Yo no tenía esa parte. Yo lo recuerdo muy bien de estudiantes, ¿sí? La verdad. Y créanme que de repente uno se entera como docente y de repente cuando los chicos dicen, ay, vamos a ir a tal semestre y en ese semestre va a haber la materia de ferulaje, yo sé que muchos lo esperan con muchas ganas y de repente cuando ya llegas a la parte de la formación es como de, wow, nunca me imaginé que se requiere tanto trabajo y esfuerzo para poder hacerlo. Y un punto bien importante que quisiera rescatar es
como fisioterapeutas, que para mí es un verdadero honor poder dar clases a fisioterapia, es muy importante reconocer la labor del terapeuta ocupacional. A mí me satisface mucho cuando los jóvenes me dicen, Lic, en el lugar a donde voy, prácticas o trabajo, yo hoy en día sé qué hace un terapeuta ocupacional. Sí, y eso es una parte muy importante para mí, porque eso quiere decir que el tiempo que he dedicado para poder dar la educación que imparto ha sido algo significativo. Como docente también, que ya tengo pues varios años de experiencia, considero que el aprendizaje significativo es algo muy importante. Como yo siempre digo, si yo escucho una clase, tengo la información y lo dejo pasar y no lo hago significativo, en este caso haciendo la férula o lo que tenga que hacer, ese aprendizaje es como si quedara en el aire. Entonces, sí, para mí eso es una parte fundamental. Tomó un punto muy, muy importante, Lic, que dijo que ya, pues ya en la actualidad ya muchos saben lo que hace un terapeuta ocupacional, pero también hay personas que todavía como que no diferencian un terapeuta físico, un terapeuta ocupacional, o dicen, pues no, voy a hacer manualidades en el área. Exacto, así es. ¿Y nos podría explicar un poquito más en ese punto de cómo es el ambiente de un terapeuta ocupacional? Claro, sí, dijiste algo muy cierto. Les comparto que yo soy pues egresada de la primera generación de la UAPJO. Nos ha tocado picar piedra, por eso también la creación de la Asociación Oaxaqueña de Terapeutas Ocupacionales. Como bien comentaba Raciel, de repente es como pues fisioterapia general, pero pues bueno, les comparto, un terapeuta ocupacional es una persona que se dedica a trabajar en el área de salud y que su trabajo fundamental es la ocupación. Todos nosotros, desde que nos despertamos por la mañana, suena nuestro despertador, nos levantamos al baño, nos cepillamos los dientes, nos vestimos, preparamos nuestro desayuno, estamos haciendo ocupación. Entonces, pensemos por un segundo, ¿qué pasaría si un accidente o una situación me generara que yo no pudiera hacer estas actividades? Es ahí donde se interrumpe el equilibrio ocupacional y es donde el terapeuta tiene que intervenir para verificar qué cambios o qué estructuración tiene que realizar para evidentemente poder lograr qué independencia. Entonces, esta palabra tan bonita que es independencia, no me dejarán mentir. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría sentirnos independientes? Todo el tiempo. Nos gusta poder ir a lugares, poder comer solos, trabajar, y eso da un significado importante a la vida. Entonces, esa es la labor fundamental de un terapeuta ocupacional. Y no me dejarán mentir, una parte que yo trabajo siempre en las clases es poder identificar cuál es el trabajo de un fisioterapeuta y de un terapeuta ocupacional y sobre todo darnos cuenta cómo es que trabajamos en conjunto y que hacemos un muy bonito equipo. Sí, darse cuenta de que ambas carreras, licenciaturas, se pueden complementar y como usted dice, ambos buscamos la máxima independencia posible en el paciente. Y, por ejemplo, con lo que aprendimos en su materia, si hay algo que me quedó muy claro, es que, pues sí, la independencia no la valoramos como deberíamos. Porque a veces decimos, está bien fácil, como sea, pero ya que te adentras más al área de la salud y ves la importancia, como se dice, de poder comer solo, de caminar, de poder realizar todas las actividades o un trabajo, porque hay personas que por accidentes, lo que sea, ya no pueden trabajar. Entonces es como aprender a valorar lo que sí podemos hacer, lo que no, y qué hacer en el caso de que no lo podamos llevar a cabo. Y es aprender y trabajar en conjunto, porque hay veces que pues igual en muchos lugares, afortunadamente ya no pasa tanto, pero sigue pasando de que al terapeuta ocupacional pues no se le ve tanto, al igual que el fisioterapeuta. No se le reconoce. No se le reconoce, exacto. No se les llega a reconocer su labor. Y hay veces que hay personas que se quieren sentir terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, y pues se entra en un debate un poquito más grande. Y tú tocaste ese punto súper importante, Samario. Fíjate que algo que yo noté, les quiero compartir, que durante la pandemia tuve la oportunidad de ser terapeuta ocupacional trabajando en área COVID. Eso para mí fue una parte muy importante de mi desarrollo profesional. Sin duda alguna, entré a área COVID con mucho miedo, todavía no estábamos vacunados. Cuando te dicen tienes que entrar es como mi familia. Les comparto que dejé de ver muchos meses a mi madre, que es una persona mayor, por entrar a área COVID.
Y siento que post pandemia y durante la pandemia, las licenciaturas en fisioterapia y terapia ocupacional despuntaron. Y es ahí donde nos dimos cuenta qué importante es que este paciente se pueda reincorporar. Era muy complicado poder tener a un paciente en área COVID y que este paciente no pudiera ni sentarse porque se cansaba, que no pudiera caminar. Entonces, qué interesante este tema del factor que juega tan importante la independencia y que, como decía San Mario, no lo tomamos en cuenta. Y es algo tan bonito cuando queremos ir a un lugar solos, cuando tenemos esta cuestión de poder decidir qué queremos comer, qué ropa nos queremos colocar el día de hoy. Entonces, eso es algo muy importante y es algo también que me ha llevado nuevamente a reencontrarme con el tema de lo que son los cuidados paliativos. Que muchos tienen la idea de que un paciente paliativo es aquella persona que ya está a 6 meses de morir, y los cuidados paliativos se pueden empezar a trabajar mucho tiempo antes. Sí, también lo de independencia. Apenas con mi compañero Naim estábamos viendo un reel de un paciente que le habían amputado las 4 extremidades y vimos su proceso de reacción. Es como en cámara rápida, ¿no? Y ves cómo él empieza a hacer cosas que antes no hacía, ejercicio, cuidar su alimentación. Y es como, él dijo algo que me quedó muy claro, ¿no? Que al final, ya cuando te falta algo, pues como que te enfocas en eso, ¿no? Quieres hacer esas cosas, pero es como que alguna contradicción, ¿no? Tienes las posibilidades hoy, pero no las haces. Y es algo interesante, ¿no? De la independencia también. Y tiene mucho que ver porque, por ejemplo, en el caso de nuestros pacientes con discapacidad, cuando ya hay una lesión, lo que hacemos es desarrollar su potencial. Y seguramente hay muchas personas que dirán, bueno, yo no hacía esto cuando estaba completamente sin la discapacidad. Entonces, como bien tú comentas, entra ese proceso en el cual yo desarrollo mis habilidades, desarrollo las competencias y evidentemente da como resultado una persona muy independiente. Sí. Entonces tiene mucho y que hasta ver. son más independientes que nosotros, porque Así lo es. podemos observar en los Juegos Paralímpicos, en todo eso que dices, wow, porque sinceramente muchos nos hemos dicho cómo puede hacer eso al inicio, y ya después entiendes que ellos sí, al verse en la necesidad de buscar la forma de hacer las cosas, pudieron potenciar todas aquellas las habilidades que tenían, y las que no, las empezaron a trabajar. Así y es. ver a qué tanto se puede llegar. Imaginémonos si no tuviéramos que tener esa necesidad de tener una discapacidad o un complejo de buscar siempre algo que no podemos hacer y querer hacerlo. Pero sí, habló algo muy importante de los cuidados paliativos. Hace no mucho, cuando iba a mi servicio, me tocó que una enfermera nos hablara, que también tenía algo como una especialización en cuidados paliativos, y nos mencionó eso, que también muy claro, de que un paciente paliativo no es aquel que ya está a punto de morir. Exacto. Así 2, 3 meses, 6 meses, que ya, sino que se inicia desde muchísimo antes, incluso desde que hay una enfermedad crónica, es donde se empieza a trabajar el aspecto de un cuidado paliativo. Pero usted es la que tiene la maestría, no sé si nos pudiera explicar esa parte, decirnos como en general qué es un cuidado paliativo, o qué son los cuidados paliativos y cuál es la importancia también de los cuidados, de conocerlos. Pues tocaste un tema crucial. Ahorita se está llevando a cabo un paradigma pues no tan nuevo, en donde se habla que los cuidados paliativos ya son inclusive desde un paciente crónico. Y como crónico entendemos muchísimas patologías. Inclusive algo que me hace reencontrarme con paliativos es darme cuenta que muchos de los pacientes que yo atiendo en el día a día son pacientes que requieren atención y cuidados. Entonces ahí se cambia este paradigma, que lo tengo como ya desde hace mucho tiempo muy en claro, debido a que he tenido la oportunidad de estudiar con el doctor Uría Guevara, uno de los principales pioneros de paliativos en México y del mundo. Y pues él nos compartía eso, que en la actualidad las enfermedades crónicas juegan un papel fundamental, en donde tenemos que trabajar un aspecto bien interesante desde rehabilitación, que yo le mencionaría el aspecto preventivo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos desde aspectos preventivos. Uno de ellos, por mencionarles los más gruesos, sería prevención de caídas, prevención de úlceras por presión, técnicas de alineación, técnicas de posicionamiento, trabajar en que el paciente no caiga en desuso y que lo que pueda hacer lo haga.
trabajar en que ese paciente logre trabajar aspectos de tipo cognitivo. ¿Cuántos pacientes tenemos en la actualidad con demencias y que son pacientes muy complejos para poder rehabilitar? Entonces, les comparto que estudié algunos cursos con referencia a especialización en dolor y la vida misma me fue llevando a raíz del dolor, a profundizarme en ese estudio a los paliativos. Y de repente hacemos tan común el hecho de que un paciente al tener dolor es algo normal. Y yo tengo pacientes que hasta lo dicen, es que hoy no tuve dolor y me siento raro. Y de repente dices, wow, ¿cómo es posible que te acostumbres a vivir con dolor? Esa es la realidad de muchos de nuestros pacientes. Y entonces quiero tocar un tema bien interesante, que cuando uno decide estudiar cuidados paliativos, uno de los perfiles más importantes es el aspecto espiritual. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué consideran que es espiritualidad? En una palabra. Bueno, para mí es algo intangible, digamos. Okay. Que está presente, pero ahí nada más. Perfecto. Una parte íntegra del ser, algo Perfecto, sí. que eres Así íntegramente, no sé cómo explicarlo, pero en esas palabras. Así es. Y nuestra formación como paliativistas integra esa parte, la parte espiritual. Porque en muchas ocasiones, no me dejarán mentir, que cuando tenemos a un paciente somos muy técnicos. Ajá. Voy a lograr su rango de movimiento, voy a lograr la fuerza y los fisioterapeutas más, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Caemos mucho en la parte técnica. Pero ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con sus necesidades? ¿Qué pasa con los sentimientos que él está experimentando? Y algo bien interesante, jóvenes, no somos psicólogos, pero evidentemente tenemos que tener esta formación en el aspecto espiritual. Ajá, ese punto también es interesante, Lick, porque digamos como tú estás atendiendo al paciente, llevas algunas veces el proceso de rehabilitación es largo, ¿no? Pero yo he comentado ese tema del vínculo con el paciente. ¿Hasta dónde puedes generar ese vínculo para que no te afecte tanto a ti que estás atendiendo como al paciente? Digamos? Es como que checar hasta dónde está el límite entre la interacción entre el fisioterapeuta y el paciente. También es algo interesante. Sí, aunque también está ese punto de, como se dice, caemos en mucho como tecnicismo, mucho llegamos a esa parte y hasta el paciente se queda como, entonces, ¿qué tengo? Porque a mí sí me ha pasado esa parte y hay veces que incluso esa parte hace que se preocupe más el paciente y no comprendemos esa parte de, ok, sí, tiene una fractura o tiene esto, pero eso no define a la persona. O sea, hay una persona que está sufriendo un duelo a través de la lesión, discapacidad o lo que llegue a tener, y dejamos a veces muy de lado esa parte. Así es. Aunque hay pacientes que también se llegan a aferrar mucho a ti. Y también es esa parte de comprender, pero también no llegar a esa parte de creerse un psicólogo. Aunque sí necesitamos entender muchas partes, sobre todo del duelo, del dolor y todo cómo se lleva, no debemos de caer ni de un lado ni del otro lado. Tú tocaste un punto interesantísimo, el manejo de límites saludables. Y eso es una parte fundamental. Pero también, como decía Raciel, les comparto que cuando uno decide enfocarse al tema de los cuidados paliativos, sin duda, tienes que estudiar tus propios duelos. Ahora sí que, como dicen coloquialmente por ahí, tenemos que saber de qué pie cojeamos. Y es un autoconocimiento. Y hoy les puedo compartir que a raíz de que he empezado este camino espiritual, me he dado cuenta que cada vez me falta más. Y que este proceso es un proceso largo. Les comparto que algo dentro de lo que hago en mis ratos libres a raíz de estudiar la maestría es meditación. Realizamos meditación profunda, realizamos presencia, realizamos prana, que es manejo de energía para poder trabajar buenas intenciones con las personas. Y también algo que me gusta hacer es el Kung Fu, que seguramente muchos de ustedes han visto que es algo que realizamos. Y el Kung Fu también tiene mucho que ver con control. Porque les voy a poner un ejemplo. Como decía Raciel, seguramente voy a trabajar con aquellos pacientes que tienen demasiado dolor, pero quizá esa pérdida o ese duelo a mí como profesional del área de salud me llegue a afectar. Y entonces estamos muy propensos a caer en burnout y tenemos que estar siempre alertas por cualquier situación. Y yo me tengo que mantener fuerte y tengo que mantenerme saludable, pero no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual y en la parte energética.
Entonces, fíjense ustedes qué complejo es muy complejo y es una formación que desde mi punto de vista se tendría que estar dando desde las universidades para que los jóvenes tengan esta apertura de decir, bueno, tengo que tener un panorama más amplio y no quedarme, como decías tú, solo en la parte técnica. Sí, es que sí llega a ser muy abrumador. Por ejemplo, nosotros que pues no llevamos una formación ahorita de 10 años de experiencia o algo, hay veces que hay casos que llegan a impactarte mucho. Así es. Mucho, y es wow, como ¿qué hago? Ya que pasó toda esa parte de que estuviste con el paciente, ya después queda un cansancio emocional, no tanto físico, emocional, sino mental, y es una parte que a la larga sí empieza como a afectarte. Y el no saber cómo manejarlo también te empieza a afectar todavía un poco más. Así es. Y es algo que en verdad, bueno, yo desde mi punto de vista no le presto mucha atención. Sí, y por como ahora que lo intento tomar a la ligera, pero ya diría, ya que empiece a ver que ya me empiezo a ahogar más, ya es cuando muchos caemos en el burnout. Así cuando ya llegamos al límite que creíamos poder aguantar. Y un primo hermano del burnout es el síndrome por desgaste emocional. Y es algo que nosotros como profesionales del área de salud llegamos a experimentar. Y como tú bien lo mencionabas, probablemente ahora, por ser una persona que está, digamos, empezando en este camino de la fisioterapia, pero probablemente cuando ya lleves 28, 30 años, ¿qué te va a dar esa cuestión? La experiencia. Pero sin duda hoy tenemos que tener esas herramientas para poderlo hacer y llevarlo a cabo de una forma satisfactoria, pero sobre todo sentirnos nosotros completamente felices de lo que hacemos con nuestro trabajo. Sí, hace rato comentó que usted hace actividades físicas, como que tiene otro tipo de forma como que de salirse del tratamiento, ¿no? De la interacción con el paciente. ¿También lo ven le enseñan eso en la especialidad o en el curso? Así es, eso es algo bien interesante. Les comparto que dentro de la formación tenemos un módulo completo de lo que son medicina alternativa. Y dentro de ello pues entran muchas cosas, lo que es la acupuntura, la meditación, el reiki, el uso de hierbas. Entonces, qué interesante, eso es algo impresionante y que yo diría todos tendríamos que volver a la parte más natural, a la parte de nuestra raíz, y lo sabemos, ¿no? Actualmente, pues bueno, vivimos en un estado tan bonito en el cual muchos de nuestros productos aún siguen siendo muy orgánicos. Y entonces es ahí donde tenemos que volver a esta cuestión, a hacernos más naturales, a tener un estilo de vida mucho más saludable, a tener mayor contacto con la naturaleza, que es algo que nuestra propia ciudad nos lo permite. ¿Cuántas personas hay viviendo en ciudades como con mucho concreto, que a lo mejor no tienen la oportunidad de ver un cielo azul, que no tienen la oportunidad de ir a un bosque? Nosotros tenemos las sierras, por ejemplo, que son tan hermosas. Entonces también creo que algo muy interesante, aparte de la meditación, es vivir en gratitud, y eso es algo muy importante. Sí, y también el respetar esa parte del paciente, porque hay muchos que, por ejemplo, hay gente que cree mucho en eso, como un poquito más natural o a ese aspecto, y hay veces que compañeros llegan a minimizar esa parte. Y eso llega a afectar al paciente. Claro. Y hay que entender que esa parte de, pues hay gente que le gusta meditar, hay gente que le gusta tomar test para relajarse, hay gente que le gusta hacer un montón, incluso hasta las limpias, o toda esa parte. Y es comprender, porque estamos en como se dice, en un lugar donde todavía vemos mucho eso, se ve mucho ese tipo de tradición, ese tipo de cultura, y que en cualquier lado podemos llegar a encontrarlo. Hasta en las personas que menos creemos encontramos de que pues es que fui a que me hicieran una limpia también, o esta parte de mi energía o todo, y hay veces que no lo tomamos en cuenta, y que puede ser un factor importante para el tratamiento, porque también esa parte psicológica pues se tiene que llevar durante un duelo o una lesión o lo que sea, se tiene que llevar esa parte, porque la emoción y todo eso pues nos va a llevar a que el paciente pueda ir mejorando. Así es. O en su caso mantenerse. Sí. Tú mencionaste dos aspectos. Les comparto que ahora en octubre viene pues el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, del cual pues ya se lanzó el logo de este año, que dice haciendo comunidad, tomando en cuenta el trabajo que existe en las comunidades. Y mencionaste dos puntos que a mí me encantan. Cuando hacemos la formación hay un tema padrísimo que se llama multiculturalidad, y es algo que no debemos dejar nunca de lado.
Cada persona tiene una historia de vida, cada persona tiene creencias y eso es algo que estudia el terapeuta ocupacional. Somos seres sociales por naturaleza, pero también tenemos necesidades específicas, características específicas y como bien tú decías, no puede llegar una persona externa y decirle a alguien, eso que haces está mal. Eso que tú con lo que te curas no funciona, porque evidentemente eso sería como una cuestión de agresión hacia el paciente. Y entonces más bien tenemos que tener esta flexibilidad. Les comparto que algo muy importante como perfil del paliativista es ser flexible. Y tenemos que tener esta mente abierta para poder trabajar con los pacientes. Y pues les comparto que, bueno, actualmente siendo miembro del Instituto Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, hemos hecho un trabajo bien fuerte con relación al entrenamiento de personas. Muchos de ustedes se sorprenderían en que mucha gente no sabe qué es cuidados paliativos. Y de repente es que dicen, oye, mira, ella se va a dedicar a trabajar con personas que van a morir. ¡Qué horror! No es eso. Hay que trabajar con la persona. Inclusive yo les pongo un ejemplo. Cuando morimos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué creemos nosotros? En mi caso yo creo en que trascendemos. Sí. Claro, trascendemos a otra vida. Pero entonces hay que platicar estos temas con los pacientes. Y también se han dado cuenta de algo muy interesante. Todos tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Por qué si celebramos tanto el tema de un nacimiento y lo demás, la muerte también es un suceso? Y en muchas ocasiones oímos frases como de es mejor que descanse ahora porque a lo mejor tenía muchísimo dolor. Y es ahí donde tenemos que empezar a hacer trabajo como paliativistas. Sí, yo por ejemplo acabo de pasar por esa parte hace no mucho y sí es una parte que dices wow y te pones a pensar qué pasa detrás de la muerte y el comprender entonces cuando en un, como se dice, como paliativista, de qué cree la otra persona y el respetar lo que cree otra persona, porque incluso desde la religión, el respetar la religión, respetar la forma que ve la muerte, cómo sienten los familiares la muerte, porque también los familiares es otro tema que me imagino que han de ver mucho en cuidados paliativos, porque usualmente los familiares no son gente que están preparadas para pasar temas así, desde una enfermedad crónica o algo, y es algo que también les llega a afectar mucho. Y trabajamos con todas las esferas de las personas, biológica, psicológica. Esto no quiere decir que soy todóloga, pero la especialización me ha ayudado a tener herramientas para poder trabajar con los pacientes en ese aspecto. Y quisiera ponerles un ejemplo. En ocasiones cuando tenemos a un paciente aprendemos a verlo así. El objetivo es verlo así, a toda la parte amplia de lo que conlleva, como decía Samario, su familia, si él es padre de familia, si es madre de familia, qué creencias tiene. ¿Será acaso que esta persona que va a trascender tiene pendientes? Ese pendiente puede ser inclusive que no haya creado su testamento. Y entonces esa puede ser una cuestión por la cual el paciente esté preocupado. También lo otro, se han puesto a pensar qué pasaría si en algún momento dado algún paciente sufriera un accidente y no hay una carta donde diga quién se va a hacer cargo de él, cuando a lo mejor él no pueda tomar una decisión, una carta de voluntad anticipada. Entonces son todos estos aspectos que ve el personal paliativista y que créanme que para mí ha sido maravilloso coincidir con este grupo de personas en donde somos un equipo multidisciplinario, médicos en todas las especialidades, enfermería, psicología, nutrición, terapia física, terapia ocupacional, terapeutas de lenguaje, y que les quiero compartir que el instituto inclusive tiene representación a nivel internacional. Ya en la actualidad, por medio de la UAPJO, se puede hacer una visita, por ejemplo, a España como estudiante para el aspecto de paliativo. Entonces, es maravilloso. Yo a su público quisiera invitarlos a que pudieran cada vez más personas del área de fisioterapia y terapia ocupacional estudiar paliativos. También otro punto que dijo que ahora pues ya está reconocido, ¿no? El área, la especialidad, pero antes también muchas personas, bueno, es más seguro que fueron familiares o personas cercanas al paciente que estaba sufriendo una enfermedad ya terminal,
pues fueron ellos los que se encargaron, ¿no? De hacer todo ese trabajo sin saber lo que hacían realmente. Pero también nos podría explicar, digamos, cómo fue el origen o cómo se originó esta área de especialidad. Claro, pues les comparto que todo empieza hace muchísimos años con la creación de los hospice, que son lugares en donde tienen a personas que están ya pues al final de la vida. Y ustedes recordarán cuando en algún punto, inclusive hablando de la historia de fisioterapia y terapia ocupacional, cómo había personas, entre ellas por ejemplo la famosísima enfermera Susan Tracy, que pasaba cama por cama de los pacientes y los movía. Entonces Raciel dijo algo bien importante: los familiares juegan un papel fundamental. Los familiares se convierten en aquella enfermera que está haciendo los cuidados y que está haciendo cuidados paliativos y sin darse cuenta lo está llevando a cabo. Fuera de cámaras platicábamos un poco con referencia a lo caro que es tener en la actualidad cuidadores, sí. Lo caro que es tener enfermeros, lo caro que es tener a una persona que ya no puede moverse tanto. Y que en este sentido, pues bueno, gran parte de lo que nosotros deseamos hacer es con esta escuela de cuidadores, poder tener a personas que se encuentren capacitadas en este ámbito para poder pues desempeñar estas funciones. Y que evidentemente al final y en el día a día, ¿quién pasa más tiempo con el paciente? El familiar. Y algo bien importante, chicos, es el cuidado hacia el cuidador primario. De repente pasa que este cuidador se puede llegar a enfermar física, mentalmente, puede pasar por procesos de ansiedad, de depresión, y de repente es en la persona que menos prestamos atención. Y en ocasiones ya no es una persona con alguna lesión, ya son dos. Entonces, nosotros, desde la parte de lo que hacemos, de que es terapia física y ocupacional, somos educadores todo el tiempo. Estamos educando a los familiares, educando a las personas para que ellos puedan llevar a cabo esta labor. Entonces, es así como surge también esto que quería promocionarles el día de hoy, que es nuestra escuela de cuidadores, la cual arranca este sábado en el Instituto Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, y nos regalan un like en Facebook. Y arrancamos este sábado con esta gran escuela que tiene incluido un capítulo de rehabilitación y que estaremos muy felices de poder compartir con ustedes. Retomando puntos de lo que dijo, el primero es lo caro que sale cuidar a un paciente, ¿no? Después de una enfermedad. Y dos, también la formación de quien está ahí, o también del familiar, ¿no? Que lo rodea. Empezando con el primer punto en cuanto a la atención del paciente después de una enfermedad, por ejemplo COVID. Vieron que muchas personas después de haber sufrido esta enfermedad, pues no manches, quedan con alteraciones respiratorias, tenían que comprar oxígeno, imagínense, oxígeno nada más, cuánto costaba, los tanques, el ventilador mecánico, la bomba. Y yo tuve una experiencia así. Yo después de la pandemia pues estaba en servicio social y yo trabajaba con un enfermero que él me decía, pues ve a guardias, vas a cubrir las funciones de un enfermero, pero también pues vas a dar rehabilitación en ciertas horas del día. Y entonces vi cómo era eso, ¿no? De que no solo, pues sí, tal vez se pagan a las personas para que vayan a dar terapia y todo eso, pero también ves cómo afecta a la familia, ¿no? De cómo es el entorno, porque tú estás ahí 12 horas que está tu guardia y dices, wow, que hay conflictos, y como dijo el cuidador primario, luego se ve cansado, tiene que hacer otras cosas, todo influye bastante en estos casos. Y tú dijiste algo importantísimo: ¿cómo se le afecta el rol ocupacional a un cuidador? Imagínate, esa persona tiene que dejar de trabajar, tiene que ajustar sus horas, tiene que aparte trabajar para sacar un sueldo, está preocupado, seguramente tiene sueño, seguramente no ha podido hacer cosas como ocio y tiempo libre. Ese también es la labor del terapeuta ocupacional. Por eso es que yo dije, wow, cuando descubrí paliativos dije, terapia ocupacional y paliativos es muy bueno, porque ya tengo la formación como TO, pero ahora tengo un panorama mucho más amplio. Y entonces les comparto que en práctica privada tengo a infinidad de pacientes adultos mayores y la formación que he trabajado con ellos es integrada. Tengo a un muy buen fisioterapeuta a mi lado, el cual me ayuda a trabajar mucho con los pacientes paliativos. Y hemos hecho un gran equipo porque también tengo profesionales conocidos a los cuales derivamos. Y tú decías algo muy importante. La integradora social juega un papel fundamental. La integradora va a verificar cuánto vale el oxígeno, dónde lo pueden conseguir.
¿Dónde está la agencia de enfermeras? ¿Cuánto va a cobrar una? ¿Cuánto va a cobrar otra? Y tú decías eso, no nos ponemos a pensar en toda la situación que conlleva, los conflictos que hay dentro de la familia, el acompañamiento, y cuando va pasando el tiempo, te das cuenta que tú ya eres una parte muy fundamental de ese proceso terapéutico. Sí. Y que las personas te tienen tanta confianza que te pueden aperturar aspectos, y eso es algo muy bonito. Sí, es lo que dijo, que si llegan a tener confianza. Yo estuve ahí 2 semanas. Y ya al final como que me pedían consejos de qué hacer. Y dije, no manches, no. Yo como que también, por eso siempre comento eso de hasta dónde está el límite, ¿no? De decir, hasta dónde tengo que interactuar con la familia, con el paciente. Y eso sí como que después recuerdo y digo, sí me da un poquito de qué analizar eso. Y Raciel decía, bueno, saque el té porque vamos a tener una plática. Sí. No, luego llegaban con tu cena y dicen, órale. Son detalles muy bonitos. Sí, eso sí. Esos detalles son los que más Yo se siempre he aprecian. dicho que como terapeutas todos nos morimos de hambre. Créanme que a mí todos mis pacientes me dan bastante comida, todo el tiempo. Y más cuando vamos con los pacientes que están un poquito más alejados, también les comparto mucho que disfruto mucho la terapia comunitaria. Cuando fui estudiante tuve la oportunidad de rotar 2 meses en la región mazateca y fue algo que disfruté mucho. La comunidad es algo que me gusta y yo en muchos años me imagino trabajando en una comunidad. Como comunidad sierra, como comunidad mazateca, y es muy bonito. Y recuerden que es nuestro logo de este año, cuidados paliativos haciendo comunidad. Es que sí, es muy bonito, pero así dirían, así como es bonito, también tiene sus complicaciones, ¿no? Porque estuvimos hablando con algunos invitados anteriores que en su servicio pues les tocó ir a comunidades, y a veces también es muy bonito porque conoces cosas que no sabías, conoces complicaciones también por como había mencionado antes, las creencias, todo lo que hay en los pueblos, claro. Porque también pueden llegar a ser, tanto te pueden favorecer como te pueden limitar, porque hay veces que no creen ni en los doctores, menos van a creer en un terapeuta físico. Y más si lo ven jovencito, ¿verdad? Y todavía más joven van a decir, ¿qué me va a decir? Si me ha vivido, porque me ha tocado que hay pacientes que dicen esa parte. Entonces, pues es complicado, pero como dice usted, ha de ser muy bonito. Muy satisfactorio, así es. Y la gente de pueblo es muy agradecida cuando llegas a trabajar con ellos. Bonito. Y como dice usted, de hambre uno no se muere, porque siempre te regalan pan o fruta y comida, un montón de cosas. Sí. Y pues bueno, yo les comparto que soy orgullosamente mixteca. Yo nací en la ciudad de Huajuapan de León y pues bueno, trabajar en la comunidad ha sido muy, muy bonito, y más Oaxaca, que es un lugar lleno de comunidades, de lugares. Y pues la verdad, jóvenes, yo quisiera compartirles que cada paciente que nosotros atendemos es un maestro de nosotros. A veces tenemos la idea de que nosotros ayudamos al paciente, pero realmente también es un dar y recibir. Como decía Raciel, nosotros aprendemos de atender a pacientes, nos comparten sus situaciones, nos piden consejos y aprendemos. Y eso es algo muy importante. Tenemos pacientes que a lo mejor son muy accesibles, a lo mejor unos son un poco más complejos, más difíciles, y de todos esos casos aprendemos, y es lo que nos va haciendo el carácter y lo que nos va haciendo la parte más profesional, y ganamos mucha experiencia. Sí, la experiencia es algo fundamental en esta parte, porque sí, hay que saber, de tu carrera hay que saber, pero también hay que aprender a entender a la persona. Habilidades sociales, muy importantes, muy importantes. Sí, y eso te lo da la práctica, porque igual recuerdo que mi primer paciente me tocó un asilo en prácticas y no sabía de qué hablar, y era un abuelito, no tenía ni idea. Así de él ya vivió todo lo que no te imaginas, y yo, ¿de qué le hablo? Sí, me ha pasado. ¿Qué le puedo contar? Sí, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que han viajado mucho a otros lugares, otros países, y yo así de muy cultos, ¿no? Y de repente digo, wow, tengo que ponerme a estudiar para poder tener tema de conversación. Y es muy interesante porque cada paciente se convierte en un reto, como dice Raciel, y pues es esa parte bonita de compartir en el día a día, y eso nos llena de mucha satisfacción. Sí, también de mi experiencia fue en el hospital psiquiátrico. Que es difícil tan siquiera poder llegar a entablar una conversación, y agradezco haber estado en el psiquiátrico porque
mis habilidades sociales como terapeuta se desarrollaron, porque con personas así normal no me cuesta tanto trabajo. Pero como terapeuta, como estar en esa relación terapeuta-paciente me costaba un poquito más. Yo admiro a las personas que trabajan en salud mental, las admiro mucho. Es muy pesado y empiezas a conocer doctores, enfermeras, todo, y ves su facilidad con las que psicólogos con las que hablan con los pacientes. ¿No? Y comprenderlas, porque hay veces que me pasaba que decía, ¿qué está diciendo? Es que quiere esto. No sabe qué quiere eso. O es que necesita esto, o vamos a trabajar esto, y es complicado, pero dirían, esas experiencias más complicadas son las que te sirven muchísimo más en un futuro, porque no sabes si en 1 año o en 2 te vas a encontrar a alguien parecido o todavía más complicado, y puedes aprender a partir de esa experiencia. Y es lo más bonito, las experiencias con los pacientes, y como dice usted, aprendemos mucho de los pacientes, mucho. Ese trabajo en el día a día que nos va dejando esta experiencia, y que después de cada paciente no somos los mismos. Yo ejerciendo durante más o menos 15 años mi profesión, tengo un sinfín de experiencias, y les puedo compartir que a 15 años sigo creyendo que, como les decía, sigo siendo una estudiante constante de la vida, de los pacientes. Ahora que me he encaminado en este crecimiento espiritual, me hace falta también mucho por aprender, pero yo les quiero compartir que hay 2 aspectos fundamentales. Uno de ellos es vivir en amor. El amor es una de las más altas vibraciones, hablando de la cuestión energética, y eso es algo que nos ayuda mucho a entender a la otra persona que seguramente está sufriendo, que tiene dolor, que no la ha pasado bien, y eso te hace ser mucho más tranquilo en tu ejercer profesional. Ahora que hablamos de experiencias, también ya que nos comentó cómo se originó cuidados paliativos, pero también nos podría comentar cuál fue el paciente que la incentivó a realizar esta maestría, digamos, en dolor y cuidados paliativos. Bueno, pues es una pregunta muy interesante y muy profunda. Mi padre y madre son personas ya muy adultos, y es algo que compartíamos fuera de cámaras. De repente no nos ponemos a pensar que inclusive si ustedes en este momento cerraran los ojos y pensaran cuántas personas que son adultos mayores tenemos en casa, y que en muy poquito tiempo van a requerir paliativos, pues yo iría a la raíz, mi papá y mi mamá. Entonces desde ahí tengo que empezar a trabajar aspectos importantes, ¿no? Y de aquí se desprende una palabra bien bonita, que es pues calidad de vida. Actualmente, ¿qué estamos haciendo para que ellos puedan vivir en calidad, que puedan ser felices, que puedan estar plenos y llegar a esta vida adulta en donde pues cuando se tenga que dar un paso en la parte de trascender estemos tranquilos con esa situación? Entonces yo creo que gran parte de lo que me incentivó a trabajar es mis padres, y la otra es pues evidentemente la cuestión de mis pacientes en el día a día que yo atiendo, personas que de repente por un accidente o alguna situación pierden funciones de forma muy brusca, y es así como un cambio rotundo en su estilo de vida, y darme cuenta cómo el simple hecho de que el paciente pueda comer solo lo llena de tanto significado y lo hace sentirse tan contento. Créanme que ese ha sido uno de mis mayores pagos. Hace rato también dijo de meditar, ¿no? Y creo que eso está muy relacionado con la pirámide de Maslow, ¿no? De todas las necesidades básicas, después las de autorrealización, como dijo. Y ahora viéndolo como de una perspectiva, ¿no? Usted quiere que, como ya sus papás nos ayudaron, bueno, también a mi papá, sus papás, los de Fer, también es como que ya dieron toda la formación para nosotros, ¿no? Ahora es dejar que ellos también tengan como esa fase, ¿no? De que se sientan seguros, la calidad de vida, ¿no? Que mencionó. Y es interesante retomar, porque sí que a veces nos enfocamos también en que no llegamos a las últimas eslabones, ¿no? Como de autorrealización. Y eso sí es interesante porque, no sé, todos nos enfocamos en las básicas. No sé cómo ha llegado usted así hasta la fase de meditación. Pues bueno, evidentemente por el tiempo que llevo ejerciendo la profesión, en la parte pues profesional me siento muy satisfecha, debido a que pues he tenido la oportunidad de desarrollarme mucho, y como bien tú comentas, también considero que la edad es un factor importante. Hoy en día para mí la autorrealización sería sentirme muy plena en el trabajo que realizo, pero sobre todo también yo siempre he dicho que menos es más. De repente en ocasiones creemos que tener mucho y acumular es como ser como muy feliz, y en ocasiones te das cuenta que puedes ser feliz compartiendo un rato con una persona que quieres,
o a lo mejor pasando un tiempo con tus padres, o a lo mejor con tu mascota. Y es ahí donde entra esta cuestión de la pirámide, que en la actualidad me llena y me satisface para poderme sentir plenamente contenta, feliz, y eso me ha desarrollado mucho la meditación, porque hoy me puedo dar cuenta cuáles son estas necesidades desde la parte de lo que es lo que yo requiero en el día a día. Y si nos ponemos a analizarlo y lo llevamos a cabo como tiene que ser, seguramente me daré cuenta que lo que requiero es más aspectos de tipo sociales, personales y aspectos de otro estilo, no tanto materiales. Es buen punto, sí, ¿no? Sí, es algo que en realidad uno así es muy material a veces. Ajá. Y nos enfocamos mucho en lo material, en quiero tener un carro muy grande, una casa muy grande, o un montón de cosas, pero no nos vamos a ese punto. Y no tenemos interno, límites, ¿no? sí. Ya tengo una casa muy grande y ahora tengo 2, y ahora tengo 3, ahora no tengo un perro, ahora quiero 4, y entonces Sí. no hay un límite. Sí, nunca, no tenemos llenadera. Y vivimos la vida muy rápido y no nos tomamos un tiempito para decir, a ver, calma, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué estás cosechando? Les quiero compartir un término súper bonito que me lo enseñó mi psicóloga, se llama cosechando amistades, y eso es algo muy bueno. Yo les aseguro que ustedes dos tienen una gran amistad y que dirán, bueno, si algo llega a suceder, está el uno para el otro, y eso es algo que no tiene precio. Eso no lo podrían pagar con nada de dinero en el mundo, yo creo, ¿no? Sí, es que es algo que empiezas a darte cuenta y que a veces no le ponemos la atención necesaria, y ya cuando empiezan esas situaciones de que necesito a una persona, te das cuenta que cuando empiezan a llegar a esos amigos, te das cuenta que hiciste un gran trabajo cosechando, ahora tomando ese término, cosechando una amistad que te puede ayudar en momentos difíciles, y como diría que ni todo el dinero del mundo, ni nada material lo va a compensar como el tener a alguien que sea que te escuche, o que te apoye, o que está ahí. El tener esa parte es algo muy bonito. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama red de apoyo, y es algo que trabajamos mucho en paliativos. Sí, eso también es un punto interesante, ¿no? Porque si ya estás allí como terapeuta físico, terapeuta ocupacional, debes darte cuenta de la red del paciente, ¿no? Porque quién lo apoya, quién puede ver por sus, ya sea sus alimentos, lo que necesita, como en ciertas necesidades básicas, ¿no? Y deben satisfacer ya cuando el paciente está incapacitado, como dicen, eso es buen punto. Y también, chicos, ¿cuál es la red de ustedes? ¿Cuál es nuestra red? Realmente cosechamos amistades que sabemos, como decía Fer, que van a estar ahí. Eso es algo bien importante. A lo mejor, no sé, en algunos años, quizá al estar trabajando tanto, pasen por un periodo complejo. Y entonces vas a decir, bueno, ¿con quién cuento realmente? Entonces se dan cuenta qué amplio es trabajar paliativos. Es súper multidisciplinario. Y tampoco quiere decir que sé de todo, pero al menos al estudiar esta formación me he dado cuenta y he cambiado mi panorama. Y me he dado cuenta que es muy importante empezar a ver otros aspectos y no solo la parte física. Sí, es algo. Y ahora, yo tengo una duda desde hace rato que quería preguntar. Porque toda especialidad, todo tiene su parte bonita. Pero de igual forma tiene una parte no fea, pero complicada. Sobre todo, pues eso, como un choque a veces que tenemos, y que, como se dice, tenemos que ir como aprendiendo a ver qué es lo de nosotros para poder seguir avanzando, en este caso en los cuidados paliativos. ¿Cuál fue la parte que usted cree que es la más complicada de especializarse en cuidados paliativos? Pues yo creo que desde uno les comparto que hay muy pocos profesionales formados en el área, desde ahí. El otro choque fue eso, que te vas a dedicar a paliativos, vas a llorar todo el tiempo, vas a estar trabajando duelo todo el tiempo. ¿Eres tanatólogo? ¿Eres psicólogo? No. Soy terapeuta ocupacional con especialización en paliativos. Entonces, ¿qué pasa? Sin duda alguna, el trabajo más complejo es que tienes que ir educando y educando y educando. Yo a mis 30 y casi 37 años sigo explicándoles a todas las personas qué hace terapia ocupacional. Entonces, creo que esa ha sido una de las labores más arduas que tengo, y la seguiré haciendo todo el tiempo, porque eso es un trabajo del día a día. Y seguramente a ustedes les pasa, siguen explicando a qué se dedican, qué hacen fisioterapia, ¿no?
¿Tú eres el que da masaje? No, señor. Y yo soy la del material, entonces fíjense, siempre tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Sí, lo que dijo que si te vas a dedicar a cuidados paliativos es como que siempre llorar. Me recordó una entrevista que tuve con una doctora que hizo su especialidad en anestesiología y después hizo medicina de dolor y paliativa. Wow. Y también me comentó que eso, que llegó un punto en el que trataba a un paciente, llegaba a su departamento y lloraba, se ponía a llorar. Y entonces dice que tuvo que pasar ese nivel de que le afectara tanto la interacción con el paciente y superar eso para que ya entonces sí empezara a dar un buen tratamiento. Ajá. Dice, es cierto, ¿no? Que tienes que llorar cuando trates ese y es tipo de que paciente. es todo una entrevista. Por ejemplo, a mí cuando entro me dicen, ¿cuáles son los duelos que has vivido? Y los duelos pueden ir desde que perder una mascota, perder un objeto, hasta perder un familiar querido, perder una función. Entonces, por eso es un trabajo tan complejo, porque evidentemente pues tienes que ir ahí con el perfil, ¿no? Pero también es cierto que en el camino pues lo vas haciendo y te vuelves cada vez más habilidoso, y ha sido maravilloso poder coincidir con personas tan lindas en paliativos. Sí, es interesante, por ejemplo, los profesionales que dedican a eso. Ella es médico y anestesióloga, y después se dedicó a esto, a medicina de dolor, y después tomó una maestría en psicología analítica. Imagínate cómo complementa, y ella está enfocado mucho en la parte de dolor. Por eso a veces digo, muchos tratamos de manera muy ligera el dolor. ¿Te duele? Sí, te pongo esta gente o te pongo esta corriente y ya. Pero en sí el dolor es un tema bien complejo y ha evolucionado en cuanto a términos, clasificación. Sí. Ya hasta ahora se sabe que tiene un complejo hasta social, psicológico, y dices, wow. Imagínense, dolor espiritual, qué gran tema. Muchas personas tienen dolor espiritual y es algo que hay que trabajar. Y se nota bastante de las personas también, de las personas que dedican a esa área, ¿no? Porque cambian su perspectiva de ver de muchas cosas. Por ejemplo, usted que ya hace actividades para liberarse, medita, también como que tiene otra perspectiva en el tratamiento, ¿no? Claro, sí. Sí, eso es interesante. Y aparte lo comparto mucho, o sea, yo soy así de, mire, meditar me ha ayudado en esto, compartimos, y siempre estoy ahí invitando, ¿no? Entonces también creo que esa es una parte muy bonita y es algo que se nota, ¿no? Cuando alguien dice, wow, mira, esto me ha servido. Y sobre todo que siempre estamos haciendo comunidad, ¿no? #comunidad, porque eso es algo muy importante. Sí, es que es muy importante, y como le mencionaba al inicio, que algo que siempre le he reconocido a usted es que se nota que le gusta muchísimo su carrera, lo que se dedica. Gracias. Y siempre se notó tanto en sus clases como por ejemplo en redes sociales, todo eso, se nota que le fascina, que vaya, que lo vive pues, y que en realidad a todos nos hace falta esa parte, porque teniendo esa parte podemos tanto comprender que, como se dice, que no somos sabios en algo y que siempre hay algo que aprender de lo que nos creemos expertos. Así siempre es. hay algo nuevo, siempre. Todos los días Todos aprendemos. los días. Entonces, wow, es algo muy importante. Ahora que mencionaste redes sociales, creo que hay muy pocos terapeutas ocupacionales, ¿no?, que difunden información en esta plataforma. Creo que apenas empecé a seguir a Miguel Coronel. Creo que tiene un proyecto, ¿no? Así es, Miguel. Igual a su colega Carlos, creo. Claro. Dije, pues ya al menos también está haciendo usted está incentivando que hagan eso, ¿no? Proyectos de terapia ocupacional y que sea reconocida y que vean lo que en verdad están haciendo todos. Y en el estado pues tenemos a muchos terapeutas muy buenos, y la terapia ocupacional va a tener un impulso importante, y pues es eso, dar a conocer nuestro trabajo para que cada vez más personas nos conozcan. Sí, creo que ya viendo esa parte de los cuidados paliativos, creo que es muy importante que aquellas personas que nos estén oyendo, que sobre todo de salud, que se den la oportunidad, porque ahora viéndolo así, me llamaría la atención tomar una maestría en cuidados paliativos, porque independientemente al área que te quieras especializar, sea neurología, traumatología, lo que sea, necesitas comprender esa parte de un cuidado paliativo y sobre todo del cuidado, el autocuidado, que también es algo que dejamos muy de lado. Y ahora viendo que usted medita y todo lo que aprendió en cuidados paliativos, es wow, sí es algo muy necesario, tanto a cualquier persona, sobre todo al personal de salud, porque vemos cosas que
pues no mucha gente quiere ver, y a veces nos vemos y estamos involucrados involuntariamente en duelos que pues no queremos estar, pero por lo mismo que realizamos tenemos que estar en esa parte. Así es. Y los quiero invitar, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Facultad de Medicina y Cirugía, ofrece esta maestría maravillosa que se llama Maestría en Cuidados Paliativos. Asimismo, el doctor Uría Guevara, pues también es la persona que imparte la cátedra honorífica Ramón Pardo, que es una cátedra específica para manejo de dolor. Y pues estamos invitados todos, qué bueno sería que cada vez más jóvenes del área de fisioterapia y terapia ocupacional se interesen en estos temas tan bonitos, que también es un reto, como tú lo mencionabas, el autoconocimiento, el crecer, el ver hacia ti, el ser introspectivo es algo no fácil y que tenemos que hacerlo. Sí, porque como dice usted, tiene que conocer sus duelos, sus Así traumas, es. todo tienes que conocer. Mis características, mi perfil, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y ahora sí, hablando de esa parte de lo que nos mencionó del sábado, Ajá. porque estaba leyendo que era tanto para familiares, cuidadores, como todo. No sé si nos puede hablar un poquito más de ese sí. proyecto. Perfecto. Pues bueno, pueden ingresarse a la página de Facebook y al Instagram. El Facebook es Instituto Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, bajo nuestro lema, nuestra forma de dar amor, liderados por el doctor Uría Guevara López. Tenemos este sábado el inicio de curso para cuidadores y para personas que podamos tener, digamos, mucho tema con relación a cómo cuidar a una persona en casa. Y pues bueno, va a ser un equipo multidisciplinario en un lenguaje muy coloquial, se lo recomiendo mucho, me siento muy orgullosa de pertenecer a este instituto. Y estén al pendiente de nuestras cápsulas, en la página tenemos información muy fácil de acceder a ella, y los invitamos, y yo muy agradecida por poder dejarme compartir este espacio con ustedes. Ajá. Lick también en sus redes sociales dijo que en Rehabilitación Integral, ¿no? Se publica... Así es, me pueden encontrar en Facebook como Rehabilitación Integral a tu alcance, como Tali OT de terapeuta ocupacional, y en Instagram como Tali-Paz. Aparece por acá más o menos todo. De todos modos, toda la información se las vamos a dejar en la descripción, y antes de subir el video o eso, pues vamos a subir esa parte de información del curso, porque el video se sube el sábado. Okay. Entonces, por si alguien se interesa unos días antes, pues que pueda ingresar o meterse al curso que inicia el sábado, y vean toda la información, porque como vieron durante esta entrevista, pues fue algo muy... Bueno, yo aprendí mucho, aprendí muchas cosas, sí. Y que es algo que no debemos de dejar de lado, seamos o no personal de salud que nos esté viendo, no debemos dejar de lado el autocuidado y el ayudar y comprender que otras personas están pasando por duelos. Así es, con dolor. Y que es algo muy complejo y no es nada más una lesión o lo que sea, sino que conlleva muchos aspectos. Entonces, no sé si quiera compartirnos algo más. Pues agradecerles su tiempo, agradecer el espacio. Muchas gracias por crear este tipo de espacios, de foros, en donde sé que las redes sociales han aperturado esto. Les comparto que pues yo antes de pandemia no tenía Facebook, lo descubrí, fue algo maravilloso. Tuve la oportunidad de llegar a otros lugares a dar pláticas como Costa Rica y a algunos otros lugares. Entonces, felicidades por este tipo de iniciativas y muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que hacen posible este espacio. Pues eso sería todo por este episodio y nos vemos en un próximo. Bye.